Mi nombre es Brian González Alba, soy estudiante de la sección 25 y hoy voy a explicar las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son aplicaciones u operaciones que se realizan para resolver problemas en los triángulos rectángulos, ya sea si quieres sacar un ángulo o un lado del triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas en sí son la división entre dos lados de un triángulo respecto a sus ángulos. Para las funciones trigonométricas tenemos 6 funciones: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Cada uno se realiza por medio de una división con respecto a los lados de un triángulo rectángulo. Estos están compuestos de 6 partes. Tienen 3 lados y 3 ángulos. Las funciones de estas funciones trigonométricas son infinitas. Hay diferentes aplicaciones muy extensas en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la construcción es indispensable para calcular grandes alturas y grandes distancias, ya que sería bastante difícil usar algún metro o alguna unidad de medida como ese tipo, como una regla. Es más fácil, por ejemplo, en el ejemplo del árbol, tenemos que ellos vieron la distancia de la hipotenusa en este caso y el ángulo de inclinación. Con esto solamente usan una función trigonométrica para sacar la altura del árbol y la distancia que hay del árbol al punto A. Así facilitan las cosas, ya que sería bastante complicado solamente subirse hasta la punta del árbol y medir el árbol, o desde abajo usar una grúa o así, y se evita ese tipo de cosas. Este es usado en la astronomía, las matemáticas, la física y sobre todo ya mencionado en la construcción. Nos permite medir alturas de paredes, conocer medidas de inclinación de una escalera y nos ayuda a hacer diversas figuras geométricas. El triángulo rectángulo es un triángulo que, como su nombre lo dice, tiene un ángulo recto de 90 grados y se puede formar un rectángulo con este, ya que son dos partes de un rectángulo. Está compuesto de la hipotenusa, los 3 ángulos, uno de ellos es de 90 grados, los 2 catetos, la hipotenusa. Esta siempre será más grande, el lado más grande de un triángulo rectángulo. Es fácil de identificar por la magnitud que este tiene. Los catetos son los otros dos lados resultantes que están y que forman el ángulo de 90 grados. Para identificar un cateto opuesto o un cateto adyacente es necesario conocer el ángulo. En este caso, se tiene el ángulo alfa. El cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo, así como aquí lo indica. Y el cateto adyacente es el que está abajo del ángulo. Y la hipotenusa, como ya mencionamos, es el lado más alto. Con base a esto se puede sacar las funciones trigonométricas. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para sacar las funciones cotangente, secante y cosecante es lo contrario, como ya lo mencionaremos aquí. La cosecante es el contrario del seno. El coseno tiene su contrario, que sería el secante, y el tangente su contrario, que sería el cosecante. Digo, el cotangente con tangente. Es exactamente lo mismo, solamente inviertes la división. En el tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y en la cotangente es al revés, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Para esto va la organización de las funciones trigonométricas. Están las directas, que está compuesta del seno, el coseno y el tangente.
y las trigonométricas recíprocas, que están compuestas del cosecante, secante y cotangente. Y aquí como están, las directas o fundamentales son el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En las recíprocas se invierte. Cosecante, si la hipotenusa, como aquí lo mencioné, pasa ahora para arriba y divide el cateto opuesto. Pasa lo mismo con este. El secante es la hipotenusa dividiendo el cateto adyacente. El tangente, su contrario sería el cotangente. Aquí está el cateto adyacente dividiendo el cateto opuesto. En este tenemos el teorema de Pitágoras, porque también es importante para la resolución de triángulos rectángulos, pero es muy diferente, no es lo mismo, ya que en este no puedes basarte en los ángulos para sacar los lados, solamente puedes usar las tres partes del triángulo rectángulo, sin incluir los otros tres ángulos. Solo se utiliza la hipotenusa y los dos catetos. Mediante estos puedes hacer ciertas conversiones para sacar alguno de ellos. En este caso vamos a tener que el teorema de Pitágoras es igual que la hipotenusa es igual al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de sus catetos, a la suma del cuadrado de sus catetos. Así como lo tenemos aquí. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Como en este ejercicio. Este es un ejercicio de las funciones trigonométricas, en el que se pretende encontrar el valor del ángulo alfa. Para empezar tenemos las funciones trigonométricas, las directas, las primeras funciones trigonométricas. Y buscaremos en base a nuestros datos. Tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Con base a eso usaremos el que más nos funcione, que sería el cosecante del ángulo, porque tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Pasamos al despeje. El ángulo alfa es igual al coseno x dividiendo al cateto adyacente, que en este caso es 8, sobre la hipotenusa, que es 2. Nos da 0.66, es un 6 que continúa, por eso le puse la línea de aquí arriba. Ahora pasamos a despejar el 0.6 y lo vamos a poner coseno del ángulo alfa es igual a 0.6 continuo. Aquí para no perder todos los demás números, lo que se hizo fue que se puso la división como al comienzo. Pusimos en la calculadora shift cos y multiplicamos, abrimos paréntesis para poner la división. 8 entre 12 para no perder ningún número. Esto es igual a 48.18 grados. En el siguiente ejercicio usamos las dos funciones, la función trigonométrica y el teorema de Pitágoras. Aquí igual tenemos las funciones trigonométricas, pero necesitamos sacar primero el lado x. Para sacar el lado x vamos a usar el teorema de Pitágoras, que nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Pero en este caso conocemos la hipotenusa y uno de los catetos, pero no conocemos el otro. Lo que se hace es un despeje y pasamos a dividir, a restar sus lados. Aquí me equivoqué. Es 8 al cuadrado menos 64 es igual a 36. 100 al cuadrado, disculpen, menos 64 es igual a 36. Sacamos la raíz cuadrada de 36 y x es igual a 6, usando el teorema de Pitágoras. Después, teniendo el teorema de Pitágoras, procederemos a usar el coseno, ya que tenemos el cateto adyacente, que es el 6,
y tenemos la hipotenusa, que es el valor de 10. Coseno del ángulo alfa es igual a 6 sobre 10. Pasamos en la calculadora, Shift, Cos, abrimos paréntesis, 6 entre 10, cerramos paréntesis. Esto nos da el resultado que el ángulo alfa es igual a 53.130 grados. En este también vamos a usar otra aplicación de las funciones trigonométricas, que se requiere encontrar un lado, en este caso el cateto opuesto, que está aquí señalado, con base al ángulo 32 y la medida de la hipotenusa, que es 10. Para esto igual tenemos nuestras funciones trigonométricas del lado derecho, aquí. Con estas funciones trigonométricas vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la hipotenusa, que es igual a 10, el ángulo, que es igual a 32, y el cateto opuesto, que es igual a x. Vamos a usar seno, ya que necesitamos sacar cateto opuesto sobre hipotenusa. Procedemos al despeje. Seno del ángulo 32 es igual a x, cateto opuesto, sobre 10, que es la hipotenusa. Esto es igual, vamos a multiplicar 10, la hipotenusa, pasamos al despeje. 10 multiplicado por el seno de 32 nos va a dar el cateto opuesto. Ya que necesitamos sacar el cateto opuesto, hicimos ese despeje. Esto es igual a 5.3 metros. Así que por eso tenemos que el cateto opuesto es igual a 5.3 metros por medio de las funciones trigonométricas. Ahora bien, si se buscase hacer esto por Pitágoras, no podríamos hacerlo si no tuviésemos por lo menos los dos datos, ya que con este no podemos usar los ángulos. Esa es una diferencia muy notoria entre estos dos. Así que aquí lo que se hace es solamente poner los dos datos. La b, que sería este cateto, es igual al cuadrado. La b cuadrada es igual al cuadrado de la resta de los otros dos lados. En este caso se pasa al despeje. 5.3 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Esto es igual a 7191. No, a 71.91, disculpe. Aquí está el punto. Y esto nos da como resultado la base, en el cateto X, 8.78 metros. Esa fue mi investigación, fue lo que yo investigué del tema. Y tengo aquí la bibliografía en el cual me basé en algunos videos del canal de YouTube de Math2Me y una página que encontré en internet, que es Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, que es un artículo publicado por la docente Fabiana Nancy en el artículo de matemática, en el 1451, de para qué sirve la función trigonométrica, y en otros libros y en otros videos de Math2Me. Eso fue todo de mi parte y espero que se entienda. Muchas gracias.